Hoy en la reunión de gabinete tuvimos la oportunidad de un diálogo bastante amplio sobre, obviamente, los resultados de la elección en Brasil, la significación en el entorno regional, las percepciones respecto a las actividades o a los lineamientos que la administración del nuevo presidente de Brasil a partir del 1 de enero próximo llevará adelante. Y hemos compartido también informaciones que dio el ministro de Producción sobre iniciativas en el ámbito de exportar y algunos temas relativos a la actividad legislativa y cuestiones que puedan tener que ver con aprobaciones de pliegos y temas relacionados. Bien, Pablo Gagliano de Radio Continental. Para el canciller Forí, usted indicó que hablaron del tema Brasil. ¿Cómo cayó en el gobierno, en la Cancillería, esta decisión de Bolsonaro de visitar primero Chile y no venir acá a la Argentina? Históricamente siempre el presidente argentino o el brasilero electo se visitaban entre sí. ¿Cómo cayó esto? Primero que nada, es un titular de prensa lo que estamos hablando, si va a viajar en tal o cual lugar. Creo que esto no está para nada establecido. Creo que los jefes de Estado, cuando deciden iniciar su mandato, toman contacto con los países con los cuales tienen intereses prioritarios y lo hacen relativamente rápido. No está dicho hacia dónde va a ir el presidente Bolsonaro a partir del momento que él asuma su mandato. Como ustedes vieron, él indicó, eso sí lo dijo él claramente, que él tiene por delante una etapa de recuperación de su salud, que tiene que hacer una nueva intervención motivada del atentado que él sufrió, que eso le da un tiempo además de recuperación que lo lleva prácticamente al periodo de las fiestas del mes de diciembre, y cuando lleguemos a esa fecha estamos solamente a 10 días del inicio del mandato. Así que el momento en que el presidente electo o el nuevo presidente de Brasil van a viajar no está para nada establecido. Y creo que no importa hacia dónde va en primer lugar, sino el grado de diálogo y de interacción que tengamos los gobiernos, que es lo realmente importante. Martín Bravo, de Clarín, para el ministro Garabano. El radicalismo impulsa en el Congreso que los jueces paguen ganancias. Estuvo cerca de tratarse en la sesión por el presupuesto. ¿Cuál es la mirada, la posición del gobierno sobre este tema? Y como ustedes saben, nosotros estamos de acuerdo. De hecho, el mismo Congreso, año y medio atrás, aprobó una ley. Hoy, por primera vez en Argentina, hay decenas de jueces que ya están pagando el impuesto a las ganancias, lo mismo que funcionarios y empleados de la justicia. Esto nunca antes había sucedido en nuestra historia, y lo que queda por delante, y en esa línea está avanzando el radicalismo, es ver si esto se extiende al resto de los jueces y en todo caso de qué modo se extiende al resto de los jueces. Para nosotros como gobierno y para mí como ministro de Justicia es realmente en algún modo un orgullo, un logro que por primera vez haya tantos jueces, funcionarios y empleados judiciales pagando este impuesto que los pone en un pie de igualdad con el resto de todos nosotros que lo hacemos mensualmente. También es importante en esto que ustedes sepan que hay un recurso que interpuso el Ministerio a mi cargo contra una medida cautelar que hace que algunos jueces que antes ocupaban cargos en la justicia no paguen este impuesto, y que eso fue recurrido mediante un recurso de queja ante la Corte Suprema, y que la Corte Suprema ha fijado una fecha, creo que es el 20 de noviembre, para que el procurador presente un informe y a partir de ahí resolver esta cuestión, que también es importante lo que en definitiva la Corte resuelva sobre este tema. Buen día, Fernando Ramírez de la agencia TELAN para el canciller Forí. El viernes pasado el Fondo Monetario Internacional finalmente anunció el préstamo para Argentina y hizo 3 informes, uno de ellos de los economistas, en el cual critican en 3 aspectos decisiones de Argentina, una de ellas el plan de estabilización lanzado por el gobierno,
el anuncio del presidente en agosto, cuando todavía no estaba el acuerdo con el fondo, y también la política de intervención del presidente del Banco Central de entonces, Caputo. Si se habló en el gabinete de ese tema y si no, ¿qué opina usted de este informe del Fondo Monetario Internacional? Y por favor, para el ministro Garabano, hay cargos claves que faltan, como el pliego de Weimar de Roca, cómo está el pliego para el futuro jefe de los fiscales, y también está vacante un cargo en la Cámara Nacional Electoral, que es importante porque ya estamos casi de cara a las elecciones, que está a consideración los 4 propuestos del presidente Macri. ¿Cómo está ese tema, por favor? Gracias. ¿Quieres contestarlo? Bueno, empiezo por lo último. Casualmente recién en gabinete hablamos, el gobierno del presidente Macri ha logrado en estos años de gestión realmente un avance muy significativo en cuanto a la designación de jueces. Hay más de 211 magistrados hoy que fueron designados durante esta gestión, y hoy el Senado tiene 66 pliegos de otros magistrados para resolver, y nosotros hemos fijado metas para la gestión para tratar de llegar a 350 jueces, que sería un récord histórico durante esta gestión de 4 años del presidente Macri. En esa línea el Ministerio y el propio Consejo de la Magistratura le han imprimido un ritmo que hasta ahora nunca había sucedido en la velocidad con la que se generan los concursos y se elevan los pliegos, y los pliegos llegan al Senado. En estos 2 casos puntuales que vos señalás, el pliego de la doctora Weimar de Roca está en el Senado, el gobierno espera su tratamiento. Obviamente será seguramente luego del presupuesto, habrá que ver si se llega este año a tratar o el año entrante, pero el gobierno espera la aprobación de este pliego. No hay razones para que este pliego no sea aprobado, no ha recibido impugnaciones serias, ha pasado exitosamente su audiencia, con lo cual, y el procurador es una persona que es designada o propuesta, pero designada y elegida por el presidente, y me parece que eso es algo que el Senado en su momento debe acompañar. Respecto a la Cámara Nacional Electoral, casualmente en este último tiempo he recibido a una de las candidatas. Hay muy buenos candidatos en este concurso, como bien señalás, hay 3 candidatos más uno en lista complementaria, y ese alto nivel, sobre todo de los 2 postulantes, que son secretarios de la propia Cámara Electoral, la doctora Lázaro y el doctor Goncalves, hace que sea realmente muy, muy difícil esta elección. Pero bueno, confiamos que en las próximas semanas esto pueda ser resuelto. Buen día. Perdón, respecto a las otras preguntas que se habían hecho con lo del Fondo Monetario Internacional, yo le voy a contestar como canciller. Creo que algunas de las inquietudes que usted tiene son del nivel del ministro Duhovne de Hacienda o de Economía. Como canciller, para nosotros es un hecho sumamente positivo el desembolso del primer tramo del préstamo que hace, el préstamo contingente que nos hace el Fondo Monetario Internacional. Es importante porque, primero, además de dar solvencia a los programas que tiene el gobierno en el sector del presupuesto de la Nación, tiene importancia por el hecho que es una ratificación de que es correcta el sentido de las reformas que la Argentina está llevando adelante, y que la lectura que ha hecho el Fondo Monetario Internacional después de la media sanción del presupuesto es algo que además se inscribe en ese mismo sentido. Creo que esto es lo que yo le puedo decir como canciller. Los informes que el Fondo Monetario en distintos grupos pueden presentar son los que evalúa a su vez la cartera de Hacienda. Silvia Mercado de Infobay, una pregunta para el ministro Garabano. Lo volvemos a ver aquí en las conferencias de prensa después de gabinete. Creo que estuvo de viaje la semana pasada, es decir, nos parece que lo que hubo es un retiro estratégico frente al conflicto que surgió con la aliada de Cambiemos, Lilita Carrió. Diría entonces que está superada esas críticas, esas diferencias con la diputada Carrió.
No fue un retiro estratégico, tuve una representación, una reunión de ministros de justicia, casualmente en el foro más importante de lucha contra la corrupción a nivel mundial y reuniones bilaterales con colegas de los países más relevantes que realmente han valorado y valoran internacionalmente el combate que está haciendo Argentina de la corrupción en un hecho inédito que en algún punto ya equipara lo que ha sido la experiencia brasilera. Hoy casualmente se ha iniciado un nuevo juicio, el proceso vinculado a Lázaro Báez por lavado del dinero. Y esto marca en definitiva el compromiso que tiene todo el gobierno en enfrentar la corrupción y que la justicia pueda llegar a instancias de juicios orales donde se sabe si una persona es culpable o inocente. En esta línea creo que nosotros coincidimos en los objetivos con la diputada Carrió, que es una de las integrantes de esta coalición de gobierno, y seguiremos trabajando, y este tiempo estuvimos trabajando en esta misma línea. Buen día, soy David Cayón del diario El Cronista. Acá. Respecto del tema Brasil, usted decía que hablaron sobre, ¿cómo fue? Las palabras que usó fue sensaciones, perspectivas de lo que puede llegar a pasar. Los analistas hablan de la posibilidad de flexibilizar el Mercosur. ¿Argentina acompañaría esa flexibilización del Mercosur? Siempre sobre este tema, yo recuerdo que el Mercosur es un proceso de integración. Un proceso de integración que tiene prácticamente más de 30 años de vida y el proceso de integración encarado como una unión aduanera que surgió en los años 80, ha sufrido a lo largo de todo este tiempo la experiencia de su propio desarrollo y en este momento, y no viene solamente de este periodo eleccionario brasileño, sino desde el 2016 en la presidencia argentina del Mercosur, quedó claro que el Mercosur tiene por delante una tarea de flexibilización vinculada de cómo se lleva adelante los procesos negociadores que los cuatro en conjunto desarrollamos con diferentes países del mundo. Es tanto lo que hacemos con la Unión Europea, como lo que hemos encarado con Canadá, como lo que llevamos adelante con la EFTA, lo que hacemos con Singapur, lo que hacemos con Corea. Para cada una de estos procesos negociadores no solo se trata de coincidir al interno del Mercosur en cuáles son las posiciones comunes en todos los temas que conlleva una negociación de esta índole. Y obviamente tenemos que tener una adecuación porque del otro lado hay economías que pertenecen a acuerdos preferenciales o que forman parte de acuerdos de libre comercio. Y esto nos obliga a tener un proceso negociador adecuado para cada uno de los interlocutores y en eso es lo que llamamos la flexibilización. En este momento el candidato, o sea, el presidente electo de Brasil y gente de su equipo han hablado en diversas modalidades de cómo sería la realidad del Mercosur, que obviamente Argentina está muy dispuesta a considerar, no solo con el Brasil, sino con los otros dos socios que conforman el Mercosur. Última pregunta. Sí, ¿qué tal, ministros? Jaime Rosenberg, Diario de la Nación. Un poco escondido, debo decir. Sí, estoy escondido, bajo perfil. Canciller, lo que le quería preguntar, de acuerdo a lo que usted dijo, que Bolsonaro tiene hasta fines de año para reponerse, si se descarta entonces que pueda visitar Bolsonaro a la Argentina en motivo del G20, aunque sea como una cuestión más informal. Y ministro Garabano, bueno, retomando la pregunta de Silvia, preguntarle si, porque digamos, la diputada Carrión no retiró el juicio político y sigue sosteniendo, digamos, algunas divergencias, si se siente respaldado por el presidente en este caso. Gracias. Sí, empiezo de nuevo por atrás. Sí, me he sentido siempre respaldado por el presidente. Es razonable, la diputada presentó su proyecto y es su función como diputada en su ámbito de competencia y personalmente respeto esa decisión, más allá de los matices que hay entre los distintos roles que cumplimos. Así que por mi parte no he tenido problemas y no los tendré.
Respecto a la pregunta que hacen sobre la eventual presencia del presidente electo de Brasil en el G20, como ustedes saben, el G20, el país anfitrión, que es Argentina, que tiene la presidencia pro tempore, invita a los gobiernos de los países que integran el G20. Cada país decide cómo conforma su delegación y nosotros ni en uno ni en otro sentido tenemos algún comentario que hacer de cómo conformaría Brasil. También hay otro país como México que también tiene en esa circunstancia un presidente electo, si bien es el día de la víspera del inicio del mandato del presidente López Obrador. O sea, cada país asistente decide cómo conforma su delegación.